Gloria a ti, Señor. ¿Cómo estamos, familia? Bendecidos. Estamos bendecidos, pero a veces yo digo que traigo una palabra de exhortación y resulta de que no. Dios sabe cómo habla. Y yo preparo una palabra de exhortación y nadie sale exhortado. Y a veces preparo una palabra suavecita y la gente siente que le arrancan la cabeza ahí. Pero el Señor es así. El Señor habla a su manera y habla a cada corazón de la misma manera que Él pretende que ese día llegue la palabra. El gran problema y algo que he estado pensando yo en estos días es como la educación, la formación, la información a la que tú y yo, todos nosotros hemos sido, yo digo que sometidos, porque la gran mayoría de las personas o todas las personas cuando somos niños no escogemos la educación, sino que nos someten a un sistema educativo, no solamente en los colegios, aún en nuestras casas. Y estamos sujetos a los caracteres de las personas, estamos sujetos a la conducta de las personas, al pensamiento de las personas. Por lo tanto, la educación, la formación y la información a la que nosotros hemos sido sometidos nos ha llevado a pensar, nos ha llevado a hacer, nos ha llevado a hablar, nos ha llevado a tomar decisiones y nos ha llevado a ejecutar de acuerdo a como el mundo ejecuta. Oiga lo que le estoy diciendo. La formación, la educación a la que hemos sido sometidos todos nosotros nos ha llevado a pensar y a hacer como el mundo hace, como el mundo piensa, a ejecutar como el mundo ejecuta. El gran problema es que eso nos ha llevado a una vida de tristeza, eso nos ha llevado a una vida de dolor, eso nos ha llevado a una vida de desilusión, de derrota y en algunos casos, iglesia, a una vida de abandono, porque según los parámetros del mundo, familia, la gente está contigo cuando te necesita, pero cuando no te necesitan te desechan. ¿Aló? A alguien le estoy predicando. Lo que le estoy diciendo es que la gran mayoría, como parámetro general, la gente está contigo por lo que tienes y no por lo que eres, por lo que puedes dar y no por lo que detectan que hay en tu espíritu, iglesia. Y eso, ¿sabe qué es? Un patrón, desgraciadamente, un patrón de comportamiento. Y es un patrón de comportamiento que nosotros copiamos. Y ojo, que aún dándonos cuenta o sin darnos cuenta, ejecutamos. Pero es que, escúcheme, el problema es que el mundo engaña, el mundo miente, el mundo envidia, el mundo estafa, el mundo fornica, el mundo adultera. Y ojo, eso es un modelo de vida que aún nosotros imitamos. Y después simplemente decimos, ay, es que me bajé de la cruz. No, es un modelo de vida que nosotros imitamos, iglesia. Y el gran problema es que no solamente lo imitamos, nos gusta y terminamos haciéndolo, y muchas veces lo queremos hacer. Pero hay una cosa que nosotros como cristianos no podemos olvidar, y es que el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Wow. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por lo tanto, este texto me llevaría a mí a preguntarme: ¿qué es o a quién estamos imitando nosotros como hijos de Dios? ¿Por qué no se lo plantea? ¿Por qué no se lo plantea su régimen de vida, su cotidianidad, su carácter, su personalidad, con quién habla, qué frecuenta, qué hace, qué dice, qué sueña, qué desea? Iglesia, ¿a quién o a qué estamos realmente nosotros imitando como hijos de Dios? ¿Cuál es nuestro patrón de comportamiento? Iglesia, ¿cuál es nuestro modelo de vida?
¿Por qué no se lo pregunta cuál es nuestro modelo de vida? Porque Pablo aquí nos está exhortando a nosotros a cambiar de patrón. Él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nos está exhortando a cambiar de modelo, y de una manera sencilla. Pablo nos está enseñando que él dejó un patrón de comportamiento. Es decir, él dejó de actuar según su propio criterio. Él dejó de actuar según el criterio que le planteaba la posición en la que él se encontraba y la condición en la que él se encontraba. Él dejó de actuar de acuerdo a una condición jerárquica, militar, religiosa. Él dejó de actuar de acuerdo a una condición tiránica. ¿Para qué? Para tomar la decisión de dejarse cautivar por un patrón de vida que Cristo le estaba ofreciendo, y era un patrón de vida eterna. Para dejarse cautivar por otra cosa. Algo que Cristo le ofrecía, un patrón de vida eterna fundamentado, escúcheme, en la naturaleza corporativa del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Naturaleza corporativa. Y no se le olvide que hace 8 días nosotros aprendimos que el hombre es la única criatura que ha recibido la vida suprema. El único ser, la única criatura de la creación que recibió la vida de Dios fue el hombre. ¿Pero por qué? Como resultado del propósito eterno de Dios de manifestar su propia naturaleza a través de una criatura creada a su imagen y semejanza. Escuche bien, esto es importante entenderlo. Pero escúcheme, esa vida suprema, esa vida de Dios tenía que ser puesta al alcance de los sentidos de esa criatura. Tenía que ser puesta al alcance de las mismas herramientas que Dios le había dado, al alcance de los sentidos. Y por eso Dios, iglesia, la presenta a manera de tipo, sombra y figura en un árbol llamado el árbol de la vida. Por eso Dios pone el árbol de la vida en el Edén. Por eso Dios pone el árbol de la vida donde lo puso. Árbol del cual el hombre podía comer tranquilamente. Árbol del cual el hombre se podía acercar con confianza y comer de él. No había absolutamente ninguna restricción. Dios puso una restricción para que el hombre no comiera del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero del árbol de la vida, Adán y Eva se podían acercar con toda confianza y comer de él con tranquilidad, iglesia. Por lo tanto, el árbol de la vida no era una figura decorativa. El árbol de la vida no era un adorno. El árbol de la vida no es una figura histórica, no. Fue diseñado en la eternidad para nutrirnos de la vida de Dios. Fue diseñado en la eternidad para entregarle al hombre la vida de Dios. Ese árbol de la vida en ese momento representaba la misma vida de Dios y facilitaría la conexión del hombre desde este plano físico a la vida o con la vida del Espíritu. Facilitaría esa condición. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso lo que Dios creó en el Génesis en ese momento, iglesia, no es que Dios se estaba entreteniendo creando figuritas. No es que el Señor quería crear ahí unos muñequitos, iglesia. No es que se le ocurrió en un momento dado, voy a crear una cosa, ahora me dio, pues que no tengo nada que hacer. No, iglesia. Todo lo que el Señor estaba haciendo allí fue motivado por un propósito, fue creado por un propósito y controlado por un propósito eterno. Dios tenía algo en su espíritu desde siempre, iglesia, y ese propósito, lo interesante de ese propósito, que había nacido en el corazón de Dios, que había nacido desde la eternidad en el corazón de Dios, iba a ser realizado e iba a ser desarrollado por su magna creación, el hombre. Wow. Por su magna creación, usted que me está escuchando. Ahora, si no lo ha entendido, por eso era completamente necesario que el hombre fuera creado conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Por lo tanto, familia, hoy vine con ganas de enseñar. Eso nos enseña algo importante. Y es que el hombre fue creado solamente por una cosa, propósito, y para una cosa, propósito. No más. El hombre fue creado por una cosa. ¿Para qué? Para expresar. El hombre fue creado para dar a conocer. Es más, el hombre fue creado para hacer visible en este plano físico lo que de Dios es invisible. Y eso nos está enseñando a todos y cada uno de nosotros realmente para qué sirvo yo.
Si usted hasta ahora no se ha dado cuenta para qué sirve, déjeme decirle que Dios lo creó a usted con el propósito de expresar, de hacer, de dar a conocer al mundo. Dando a conocer al mundo, ¿cómo? Haciendo visible en este plano físico lo que de Dios es invisible. Por lo tanto, el hombre fue creado para manifestar la naturaleza, el carácter y la esencia de aquella vida que lo creó, de aquella fuerza que lo creó. Por eso, familia, y entendiendo eso, yo no tengo por qué actuar, yo no tengo por qué pensar, y yo no tengo por qué ser diferente al molde, al modelo, a la vida que me creó. No tengo por qué serlo. Si yo he entendido, si yo he trascendido al entendimiento de lo que es la vida espiritual, no tengo, iglesia, por qué ser diferente al modelo del cual yo he sido creado. Pablo lo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, familia, el hombre en todas sus condiciones, en todas sus condiciones, raza, credo, estatura, nacionalidad, edad, sexo. No, iglesia, el hombre en todas sus condiciones tenía que ser una expresión en este planeta del Dios mismo. Una expresión donde fuera, una expresión en cualquier lugar. Por eso y únicamente por eso, tú que me estás oyendo, fuiste creado a su imagen. Ahora es importante entender que cuando la Biblia habla de imagen, no está hablando del Padre. Cuando la Biblia habla de imagen, no está hablando del Espíritu. No existe, familia, ninguna referencia en la Biblia que describa al Espíritu como imagen. No existe ninguna referencia en la Biblia que describa al Padre como imagen, sino al Hijo. Únicamente al Hijo. Por eso, iglesia, lo que Dios hace es crear una copia. Lo que Dios hace es crear una fotocopia, es decir, un prototipo. Diga conmigo, prototipo. Lo que Dios hace es crear un prototipo que tendría la misma imagen del Hijo Eterno. Y la palabra prototipo viene de una raíz griega o de dos raíces griegas, palabra dividido en dos raíces griegas, del prefijo protos, que quiere decir primero, y del sustantivo tipos, que quiere decir modelo. Por lo tanto, cuando hablamos de prototipo, estamos hablando del primer modelo. Escuche bien, cuando hablamos de prototipo, estamos hablando de algo importante. Es el primer ejemplar que se fabrica de una figura que reúne absolutamente todas sus características. Y las características principales, y que sirve de modelo. Escúcheme, de modelo original para poder fabricar otras. Sirve de modelo original para poder fabricar otras, iglesias. Por lo tanto, para el terrenal, su prototipo es Adán. Pero para el celestial, su prototipo es Cristo. Prototipo es el primer patrón. A ver si me hago entender. Eso es muy importante entenderlo, iglesia. Es decir, es el molde original con el cual se va a empezar una reproducción en cadena o en serie. Eso es un prototipo, iglesia. Mire, en todo producto que se hace en una fábrica, después de un diseño, ¿qué se hace? Un prototipo. Sencillo. Imagínese usted la fábrica de la Porsche o la Lamborghini. Diseñan un coche espectacular y lo primero que hacen es un prototipo. ¿Amén o no amén? Me estoy haciendo entender. Y ese prototipo, escuche bien, ese prototipo lo someten a una prueba. Porque ese prototipo es hecho con todas las características que tiene que llevar, que el diseño presenta. Todas, absolutamente todas. Por lo tanto, ese prototipo ya supuestamente tiene que estar listo para salir a la venta. Pero es un prototipo, entonces lo someten a prueba. ¿Qué prueban? Todo. Prueban la velocidad, prueban la resistencia, prueban la potencia, prueban el diseño, prueban el aerodinamismo, prueban la comodidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo prueban, iglesia, lo prueban. Antes de proceder ¿a qué? A una producción en serie.
Y esa producción en serie va a ser exacta a ese prototipo. El problema del asunto es que el primer prototipo, Adán, fue probado y falló. Pero el segundo prototipo, el Cristo eterno, también fue probado y tuvo la victoria en la cruz del Calvario. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. El problema, iglesia, es que los terrenales son una reproducción exacta del primer Adán. Los terrenales son una reproducción exacta del que no escucha la voz de Dios. Escuche bien, los terrenales. Aquí alguien va a tener que empezar a sentarse realmente dónde es que está. Los terrenales son una reproducción exacta del que abre sus oídos a las propuestas del mundo. Son una reproducción exacta de aquel que busca la aprobación de los hombres y no de Dios. Esa es la realidad. Pero diga conmigo, pero nosotros... Alguien lo dijo, yo creo que esto hay que declararlo, diga, pero nosotros somos una reproducción exacta del Hijo eterno, del prototipo perfecto, del que escucha y obedece la voluntad del Altísimo y se sujeta a la voluntad de Dios. Entonces el plan de Dios, entendiendo esto, iglesia, con el hombre, es la manifestación de sí mismo. La voluntad de Dios siempre con nosotros, iglesia, fue que el hombre manifestara su carácter, manifestara su naturaleza. Pero para que eso fuera necesario, entonces ¿qué hizo el Señor? Nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Eso era totalmente necesario. Por eso es que en el nuevo nacimiento, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Cuántos aquí han nacido de nuevo? ¿Cuántos aquí han nacido de nuevo? ¿Sabe qué hace Dios en el nuevo nacimiento? Fotocopias de su Hijo Jesucristo. Fotocopias. No sé si alguien está entendiendo. ¿Quién ha nacido aquí de nuevo? ¿Quién ha nacido? Dios lo que hace en el nuevo nacimiento son copias de su Hijo Jesucristo. Nosotros somos la imagen de la naturaleza de un Dios invisible manifestado en un Cristo visible. Escríbalo. Esto es importante entenderlo. Por eso cuando el Señor, ese día que Juan Bautista estaba bautizando a todo el mundo y llegó el Señor Jesús, la voz del Padre dijo: ese es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. ¿Qué está diciendo? Ese es el diseño perfecto. Ese es el prototipo del que yo quiero tener muchos hijos. Wow. Del que quiero tener muchos hijos, iglesia. Escuche eso. Por eso fue que Dios nos hizo nacer de nuevo en Cristo. Por eso fue que Dios nos recreó. Diga conmigo, Dios me recreó. Somos recreados, creados otra vez. Un nuevo nacimiento. Somos nuevos hombres, somos nuevas criaturas. Lo interesante del asunto es que el Señor no solamente te recreó, sino que se reproduce en tu recreación. Él, su espíritu, se reproduce en tu recreación, iglesia. Entonces el Hijo eterno es el prototipo del hombre nacido de nuevo, del hombre recreado. Es decir, ¿del qué? Del celestial que venimos predicando hace tanto tiempo. Mire donde desemboca esto, es maravilloso. Cristo, el primer Adán. Esto es maravilloso entenderlo. Oh, iglesia, Pablo lo dijo así: no obstante reinó la muerte. Romanos 5:14. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es ¿qué? ¿El cual es qué? Figura, tipo, modelo, reflejo del que habría de venir. En otras palabras, a Adán se le proporcionó a manera de sombra. A Adán se le proporcionó a manera de tipo, tipología, de figura, lo que sería revelado en el tiempo, lo que a la postre sería revelado en el tiempo. Entonces Adán representa en el tiempo, en el cronos,
y en el espacio, iglesia, lo que ya había sido concebido entre el Padre, el Hijo y el Espíritu en la eternidad. Esto es maravilloso, familia. Por eso fue que Dios te hizo a ti a su imagen, a su semejanza, para manifestar su naturaleza en la tierra, para manifestar su carácter en medio de todo el entorno en el que nosotros nos movemos, iglesia, porque Dios quiso ser visible siempre. Ese ha sido el deseo de su corazón, tener una expresión suya en este planeta, que represente el amor en el que se mueven el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto nos ha sostenido. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios el que nos sostiene. Es el amor, familia, la autoridad del gobierno, del señorío, revelado en el cumplimiento de los tiempos y establecido por Dios. ¿En quién? En ti, en el hombre, en la iglesia, en sus hijos, en su familia. Por eso, iglesia, es que nada se sale del control de Dios. Por eso, iglesia, es que absolutamente nada lo puede cancelar, ni el pecado, ni la caída, ni Adán, ni el enemigo, iglesia. Absolutamente nada. Todos ustedes y yo sabemos que el primer prototipo falló, pero el propósito continuaba. El primer prototipo falló, pero el propósito permanece, iglesia. El propósito se vio interrumpido por la caída, pero Dios ya lo tenía controlado. Dios ya tenía la respuesta. El propósito se vio interrumpido, pero Dios ya tenía la respuesta. Es decir, Dios lo había asegurado todo en su Hijo. Dios lo había asegurado todo en Cristo. Solo faltaba que se cumpliera el tiempo. Solo faltaba el cumplimiento de los tiempos para que apareciera el Hijo como prototipo del celestial, como prototipo de la iglesia, como prototipo de su cuerpo, como prototipo de cada uno de nosotros. Por eso es que a Dios absolutamente nada lo coge por sorpresa. Nada de lo que pasa en las vidas, nada de lo que pasa en el mundo, nada de lo que pasa con nosotros, iglesia. Antes de la caída Dios ya tenía la respuesta. Antes de la caída ya Dios lo tenía todo controlado, iglesia. ¿Por qué? Porque su plan siempre puede tener en el planeta quien lo representara, que tuviera su imagen y semejanza, que expresara su carácter, que expresara su naturaleza. Por eso es que Él nos recrea conforme al prototipo del celestial, del postrer Adán, del Hijo eterno. Pablo lo dice de esta manera en Romanos capítulo 8, versículo 29. Miren lo que dice: porque a los que antes conoció. Interesante que dice a los. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire, Dios nos conoció de antemano. Dios nos conocía desde antes. Dios nos conocía desde la eternidad. Pero ese no era un mero conocimiento intelectual. Es más, no era un mero conocimiento individual, que ahí es donde caemos en la trampa de orgullos religiosos. No era un mero conocimiento individual, no. Abarca absolutamente a todos los que han sido predestinados, es decir, que han sido hechos conforme a la imagen de su Hijo, iglesia. Abarca todo el cuerpo. Es decir, ese conocimiento anticipado de Dios nos pone a nosotros, a todos, sin excluir absolutamente a nadie, dentro del propósito eterno. Oh, iglesia, por eso absolutamente nadie y absolutamente nada puede romper lo que Dios se ha propuesto contigo, lo que Dios se ha propuesto con tu vida, lo que Dios se ha propuesto con tu ministerio, con tu familia. Iglesia, ese conocimiento anticipado de Dios no solamente garantiza nuestro arrepentimiento, garantiza la fe, garantiza la salvación y garantiza nuestra victoria en Cristo. Lo garantiza absolutamente todo, iglesia. Mire que el texto dice: porque a los que antes conoció. Cuando habla de antes conoció, está hablando del anticipado conocimiento de Dios. Y el anticipado conocimiento de Dios se llama presciencia. Escuche bien, presciencia. Dice, porque a los que antes conoció, eso se llama presciencia, pero luego dice, también los predestinó. Entonces está hablando de presciencia y de predestinación. Qué interesante. Lo interesante del asunto es que la una es causa de la otra, por lo tanto la otra es consecuencia de la una. No sé si me está entendiendo, pero le estoy diciendo que no hay predestinación
No hay predestinación sin conocimiento, porque la una es causa de la otra. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios predestinó para nosotros, Dios predestinó para los hijos, Dios predestinó para la iglesia absolutamente el cumplimiento de todas las promesas en su Hijo. Eso está predestinado. Entonces, iglesia, ¿por qué? Porque Él antes te conoció, por eso te predestinó para las bendiciones de Cristo, porque Él antes te conoció y en ese conocimiento está garantizada la vida eterna. Mire, quien entiende esta palabra está firmando sus pies en la fe, está firmando su espíritu en la verdad de Cristo, iglesia. Y esto lo vamos a entender cuando nos enteremos que en su presciencia Dios predestinó la entrega de su Hijo. Esto lo vamos a entender cuando nos enteremos que en su presciencia Dios, es decir, en su anticipado conocimiento, Dios predestinó la entrega de su Hijo. El apóstol Pedro lo dijo en su discurso el día de Pentecostés, en el aposento alto, cuando él dijo: varones judíos, y hablando del Señor, él dijo a dice el apóstol Pedro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 23, a entregado por decisión de los hombres, entregado porque los judíos lo vendieron, lo traicionaron. ¿Amén o no amén? Entregado porque los romanos tenían leyes de muerte y eran malvados. No, la Biblia no dice eso. El discurso de Pedro es claro y dice: a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento, presciencia. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ojo, prendiste y mataste con manos de inicuos, crucificándolo. Pero esto nos enseña algo maravilloso, iglesia, es que de acuerdo al plan eterno de Dios, de acuerdo a su presciencia, es decir, de acuerdo al anticipado conocimiento del eterno, el prototipo del celestial dio muerte al prototipo del terrenal en la cruz del Calvario. Habían dos prototipos. Escuche bien, habían dos prototipos. Pero esto nos está diciendo algo maravilloso. Esto nos está diciendo que el prototipo del celestial dio muerte al prototipo del terrenal en la cruz del Calvario, estableciendo para nosotros la vida eterna. El problema es que nosotros insistimos vivir, manejarnos, hablar de acuerdo a un prototipo caducado. Insistimos, familia. Pero la presciencia de Dios, ojo, la presciencia de Dios tiene su clímax ¿en qué? En la impartición de su Hijo a la vida de todos y cada uno de nosotros como iglesia. Ahí es donde tiene su clímax la presciencia. Ahí es donde tiene su clímax la predestinación, lo que Dios había planificado desde antes de la fundación del mundo en su corazón. ¿Dónde tiene clímax? En la impartición de su Hijo. Ahí eso me enseña entonces que la predestinación es el propósito cumplido de Dios de salvar. Es el propósito cumplido de Dios de amar, de llamar, de escoger, de separarnos, iglesia, para que fuéramos hechos conforme a la imagen de ese prototipo celestial. Tenemos verdades maravillosas que no las disfrutamos porque no las hemos entendido. A eso venimos aquí, a entender esta verdad eterna. ¿Estamos entendiendo, familia? Gloria a mi Señor. ¿Para qué hizo Él eso? ¿Para qué? Para que Él, el prototipo del celestial, Él fuera y sea el primogénito entre muchos hermanos. Entre muchos hermanos. Y esto nos enseña los tratos de Dios con nosotros. Esto nos enseña toda la dinámica espiritual. Esto nos enseña realmente el qué, el por qué, el cómo, el para qué de todas las cosas que nos suceden en la vida, iglesia. No hay absolutamente nada que suceda con nosotros, iglesia, que Dios no utilice para el cumplimiento de su, escuche bien esto, para el cumplimiento de su propósito, para el cumplimiento del porqué de nuestra existencia.
No hay nada que suceda con nosotros. Por eso dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su pastor. Amén. No, me equivoqué. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su apóstol, de su papá, de su mamá. No, familia, tenemos que entender esto, iglesia, que la vida que nosotros hemos recibido es la misma vida del Hijo. Es la misma vida del Hijo, por eso Él es nuestro prototipo. La misma vida del Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces tú has sido predestinado para ser una copia. La pregunta es, ¿lo soy? Tú has sido predestinado para ser una copia del Hijo Eterno, para ser una fotocopia de ese prototipo. Por eso es que todo lo que nos sucede, iglesia, Dios lo usa y lo usará siempre para seguirnos conformando a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre todos nosotros, para que Él sea el modelo, el ejemplo. Él tiene que ser el modelo, el ejemplo de vida, el modelo y ejemplo de nuestro hablar, de nuestro pensar, de nuestro hacer. Por eso, familia, es que la predestinación es conforme al conocimiento anticipado. Es decir, a ese conocimiento de un diseño que había sido establecido en la eternidad desde antes de la fundación del mundo. Y ese diseño, iglesia, siempre ha estado en el Hijo. Ese diseño siempre ha sido el Hijo y para el Hijo. Por eso es que la creación fue hecha por Él y para Él, porque ese diseño ha estado fundamentado en Él. El diseño no viene de las denominaciones, el diseño no viene de las religiones, el diseño no viene de los programas de los hombres. Por eso, si nosotros hoy somos hijos de Dios, es porque hemos entendido que hemos sido destinados para eso, según el puro afecto de su voluntad, en el Hijo. Lo dice Pablo en Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado. En amor, todo en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esto de alguna forma nos describe, iglesia, de cómo Dios nos escogió en amor. Desde antes de la fundación del mundo, cómo nos amó desde siempre. Cómo nos escogió. Usted no está aquí por casualidad. Usted es un escogido desde antes de la fundación del mundo, por el amor del Eterno. Por eso, solo por amor, Él nos predestinó para ser sus hijos. Desde siempre, iglesia. Entonces esa predestinación involucra al hombre en la naturaleza de Dios, en el carácter de Dios, en la esencia de Cristo. Por eso nos escogió en amor, sin causa, sin intereses, sin pensamientos personales de por medio, solo por amor. Y ojo, fue una decisión corporativa, porque Dios tiene una mente corporativa y tiene una naturaleza corporativa. Por eso Dios se propuso que todo lo que sucediera con su magna creación, escuche, su magna creación, el hombre. Y el hombre es una entidad corporativa. ¿Por qué? Porque es varón y hembra. El hombre es una entidad corporativa, igual que Dios. Y fue hecho conforme a ¿qué? Al diseño, al patrón, al modelo, su hijo. Porque Dios no solamente ha querido tener un hijo. No, Dios quiere tener muchos hijos. Siempre ha querido tener muchos hijos. Y entre esos estás tú. Entre esos estás tú. Entre esos estamos nosotros, familia. Por eso es que hemos sido recreados. No más por eso, esa es la razón por la cual Él nos recreó en su Hijo Jesucristo. Esa es la razón por la cual Él nos recreó en el amado. Esa es la razón por la cual nosotros somos una copia del prototipo del celestial. Por eso es que el lenguaje de Dios es corporativo. Dios nunca habla de uno solo. No, familia. Cuando Dios habla del hombre, habla de ellos. Escúcheme, de ellos. ¿Qué es el hombre? El hombre es la especie. El hombre es la naturaleza. El hombre es el orden creado. Escúcheme, el orden creado, representado por varón y hembra.
El orden creado es el hombre. Cuando la Biblia habla del hombre, está hablando de la naturaleza, de la especie, del orden creado, que es varón y hembra. Entonces el varón y la hembra es lo que compone la magna creación, el hombre. Y este hombre, varón y hembra, portarían una imagen corporativa, la imagen del Padre, el Hijo y el Espíritu, que no pertenece a un individuo, que no pertenece a una entidad, que no pertenece a una religión, que no pertenece a ningún grupo exclusivo. Es patrimonio del cuerpo, es patrimonio del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, de todos y cada uno de nosotros como iglesia, que somos la imagen del Hijo. En verano dan ganas de enseñar y no de predicar. ¿Estamos entendiendo, familia? Esto es vital que lo llevemos a nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque nos para, nos fundamenta, nos estructura en el por qué y el para qué de todo este asunto. Porque nosotros somos ligeros aún para orar y somos ligeros para declarar, pero el por qué y el para qué hemos sido hechos a su imagen y conforme a su semejanza. Pero nosotros estamos despreciando y estamos mal utilizando y estamos subutilizando lo que hemos recibido de Dios. Ok, si esto ha sido por ignorancia, no pasa nada, es hora de comenzar. Porque si yo tengo ahora la firme convicción del por qué y el para qué, he sido hecho conforme a su imagen y semejanza, entonces estoy entendiendo, estoy entendiendo el por qué Cristo es el prototipo. Ay, eso me lleva a mí a ubicarme en una producción donde el prototipo es Cristo y todos nosotros salimos igual. Todos nosotros, imagínense usted un montón de hojas. Hay una hoja original y la ponen en una fotocopiadora. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos han hecho eso alguna vez? Levante la mano si alguien ha puesto una vez una hoja en una fotocopiadora. Todo el mundo. Ustedes saben de qué estoy hablando. Si usted pone el original en una fotocopiadora y le da 100 copias, ¿sí o no? ¿Todas salen qué? Iguales. Pero resulta que en el camino viene la señora del servicio fregando y ¡pam! Cae una gotica en una fotocopia y se riega la tinta y se mancha. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? Eso puede pasar. Y fue fortuito. A una de las copias le pasó. Yo no sé a usted, pero a mí me han pasado muchas cosas en la vida. Y me han propuesto muchas cosas en la vida. Y me han hablado de muchas cosas en la vida. Y muchos han querido ser mi prototipo. Muchos han querido ser mi modelo. ¿Alguien sabe de lo que estoy diciendo en esta mañana, por favor? Si a usted no le ha pasado, a mí sí. Y probablemente yo he sido esa hojita que le cayó una gota de agua y me manchó. Levante la mano el que no, a quien no le ha pasado eso nunca. Entonces le cayó agua a todas las hojas. Pues esa señora era muy descuidada con la escoba. Esa señora era muy descuidada. Esto es brutal, familia. Y eso tenemos que entenderlo, porque a todos nos pasa. Pero ¿sabe una cosa? En las papelerías venden una cosa que se llama corrector. Un nacido de nuevo, un recreado, tiene que ser una copia de Cristo sin mancha, igual al original, al prototipo es el del celestial, al eterno. Pastor, eso es imposible, somos humanos, nos equivocamos. Pero hay correctores, hay borradores. Para eso hay papelerías. Póngase las pilas, saque la pasta y vaya a la papelería, compre el corrector, coja la Biblia, ore. Es hora de entrar en la dinámica de la conformación. Es hora de entrar en la dinámica de Dios. Dios se propuso conformarte a ti a imagen del Hijo, punto. Hoy no. A mí me cayó esta gota de agua, me manché y yo me voy a esconder. Yo no quiero que me limpien. Ay, ¿cuántos cristianos hay así? Yo no quiero que me limpien, que me dejen así que me la estoy pasando pipa. Nadie me puede leer. Oh, Padre mío. Yo no sé si usted entendió la palabra de hoy, pero escúchela otra vez.
porque lo que se dijo aquí encierra verdades muy tremendas que te van a llevar a entender a ti el contexto de toda la planificación en la eternidad y del por qué estás sentado donde estás. Esto es maravilloso. El contexto del plan de Dios, que fue concebido por un Dios corporativo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde lo eterno, pero ha sido entregado en el hombre. ¿Y sabe qué hizo el hombre? No solamente esperó que le cayera una gotica, no, se lanzó ¡trum!, al cubo de agua y cayó redondo. Pero el Señor envió el prototipo perfecto para recrearnos y hacernos de nuevo a la imagen y a la semejanza del Dios creador del universo. Y en eso descanso yo hoy. En eso descanso y descansaré por todos los días de mi vida. Somos el diseño exclusivo que Dios se propuso en sí mismo desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que de uno, iglesia, de uno, el prototipo del celestial, fuéramos muchos. Muchos. Todo depende de cada uno de nosotros. Por eso somos la imagen corporativa de un Dios corporativo. No te alejes de la iglesia. No te alejes del cuerpo. Confirma tu fe. Confirma tu fe como estandarte del propósito eterno de que su iglesia manifieste en el mundo lo que Él es. Cuando yo me alejo de la iglesia, me salgo de ese propósito. Total. No, pastor, es que yo leo la Biblia en la casa. Mentira del diablo, no se deje engañar. Mentira del diablo. Hay que estar como cuerpo, unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo entender. Que todo esto ha sido hecho, fraguado en la eternidad por un Dios maravilloso que lo planificó. Que el prototipo del terrenal falló, ok, pero ahora tenemos un espejo, un ejemplo eterno en Cristo Jesús. Y en eso nos paramos hoy. En eso podemos ir y hablar con los demás y mostrarles lo que realmente gobierna nuestras vidas. Señor, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia, por las maravillas de tu palabra,